Capítulo 4. La idea de ser bueno por encima de la verdad. Primera parte. A menudo se registra en los evangelios el hecho de que Cristo ofendió a los fariseos quebrantando el mandamiento acerca del sábado. Esto los enfurecía de un modo especial. Les parecía que hasta el ser bueno les estaba vedado por sus leyes religiosas y por sus escrúpulos. El término fariseo se refiere al estado o a la condición de hombre que obra movido por leyes externas y prohibiciones, a fin de poder conservar las apariencias, en lo que considera que hay algún mérito. Esto contrasta con el hombre que obra genuinamente de lo que en él es bueno. Hay muchas ilustraciones en los evangelios que establecen estas diferencias, como en el caso del buen samaritano que tuvo compasión del herido por unos ladrones, en tanto que el sacerdote y el levita habían pasado de largo. Pero, sobre este hecho, la diferencia recibe cierto énfasis particular, ahí donde la actitud de los fariseos hacia el sábado se utiliza como escena de fondo. En una oportunidad, en un día sábado, en una sinagoga, Cristo curó a un enfermo, a un hombre cuya mano derecha estaba seca. Acá se menciona la mano derecha porque, en el lenguaje antiguo de las parábolas, la mano derecha representa el poder de obrar, el poder de hacer del hombre, el poder de hacer el bien. También se utiliza esta imagen para representar a los fariseos. Su poder de realizar el bien también estaba seco. Antes de curar a ese hombre, Cristo miró a su alrededor y dijo a todos los presentes: ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? La actitud de los fariseos era que las leyes religiosas habían de cumplirse al pie de la letra. Tómese nota de que acá Cristo no menciona la verdad, sino el bien. ¿Cuál debe venir primero? La cita en Lucas es la siguiente. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallarle que acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas 6, versículos del 6 al 11. Obvio es que este incidente trata acerca de la necesidad de obrar primordialmente del bien, aparte de cualquier otra consideración. Cristo coloca el bien por encima de la verdad. Para los fariseos, la verdad era la ley mosaica y los mandamientos que, tomados al pie de la letra, prohíben trabajar en el sábado. Durante 6 días trabajarás, pero el séptimo es el sábado del Señor, tu Dios, y en él no trabajarás de ninguna manera. Los fariseos habían colocado la verdad por encima del bien. ¿Qué es lo que debemos comprender en esto? ¿Cuáles son los acontecimientos ocultos en esta narración? Bien sabemos por la historia que todas las disputas y persecuciones religiosas siempre surgieron de asuntos sobre doctrina, o sea, del aspecto de la verdad, del aspecto del conocimiento, de las opiniones aisladas. Si toda la humanidad fuese caritativa, si todos obrasen por el bien, no hubiesen ocurrido ni ocurrirían semejantes disputas y persecuciones. Si todo el mundo amase al prójimo tanto como se ama a sí mismo, ocurriría que a través de la luz de este amor a Dios, como fuente de todo bien, nadie mataría ni robaría ni daría falso testimonio, etc. De hecho, el Decálogo de Moisés, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, no tendrían ningún significado.
Pero, para los fariseos, que vivían al pie de la letra y que no comprendían nada, lo escrito les era mucho más importante que cualquier significado que hubiese tras la letra. Si el hombre fuese completamente bueno, no harían falta ni mandamientos ni leyes. No precisaría estudiar ninguna verdad, ni precisaría obtener ningún conocimiento. No asesinaría, porque debido al bien, sabría que es imposible hacerlo. ¿Cómo podría uno matándole hacerle un bien al prójimo? ¿Cómo podría hacerle un bien robándole? Los últimos 5 mandamientos son el conocimiento del bien. La finalidad de cualquier conocimiento es una sola. ¿Qué es el bien? Fuera del bien, el conocimiento no tiene ninguna otra finalidad ni sentido. Pero esto es algo que en la actualidad se ha perdido de vista. La gente cree que en sí mismo, el conocimiento conduce a alguna finalidad. Y esto es un error. Todo conocimiento debería conducir al bien. ¿Cuál es el fin hacia el cual el conocimiento aislado está encaminando al hombre? Y si alguien preguntase por qué, entonces, la verdad es algo tan necesario, habría que responderle que el hombre no es bueno. Es decir, que el nivel de su bondad es sumamente bajo. Y hay tan solo un modo de elevar el nivel del bien en el hombre. El nivel del bien en un hombre solo puede elevarse mediante el conocimiento de la verdad acerca de un bien mejor. A fin de poder ascender, el hombre tiene que aprender la verdad. ¿Qué clase de verdad? Es preciso enseñarle, y es preciso que él aprenda a practicar el conocimiento de la verdad que corresponde a un bien superior, a un bien que está por encima del nivel en que él se lo representa a sí mismo. Pues cada persona representa en sí cierto nivel del bien. Para poder alcanzar un nuevo nivel del bien, el hombre debe, primero, aprender a proceder mediante el saber. A través del estudio, del conocimiento, o sea, a través del conocimiento de la verdad acerca de cómo llegar a un más alto nivel del bien, puede el hombre alcanzarlo. Puede llegar a este nivel superior en sí mismo siempre y cuando muy sinceramente quiera tratar de obrar de él, captando su verdad y su significado por sí mismo. Cuando alcanza el nivel en el que el bien de todo cuanto ha aprendido como conocimiento deviene activo, ya no precisa ocuparse acerca de los pasos del conocimiento que le condujeron a tal estado. Aun cuando este símil parezca burdo e incongruente, usémoslo. Al ascender una montaña nos servimos del conocimiento de cómo subir. Pero al llegar a la cumbre lo vemos todo de un modo diferente. Desde la cima alcanzada se puede ver la relación que existe entre todas las cosas, y uno ya no necesita pensar acerca de los medios que utilizó para llegar a semejante condición. La ley mosaica o, por lo menos, los 10 mandamientos son instrucciones acerca del aspecto de la verdad, en cuanto a la forma de cómo alcanzar el nivel del bien en donde, como mandamientos, ya no tienen significado alguno, puesto que el hombre conoce el bien directamente. Pero si se toman los mandamientos como una finalidad en sí mismos sino como un medio, se convierten en obstáculos. En el pasaje citado, Cristo habla desde el bien y no desde la verdad literal. Los fariseos le condenan y le odian, porque ellos únicamente se atienen a la letra de la verdad. La verdad acerca de un nivel superior puede tomarse como verdad al nivel del bien que se encuentra el hombre, o sea, a su propio nivel. El hombre ve esta verdad destinada a conducirle a un nivel superior de bien, pero la ve en los términos del nivel de bien a que él mismo se encuentra. Si este nivel estriba tan solo en su propio interés, en su amor propio, puede torcer la verdad, a fin de acomodarla a su vanidad, como hacen todos los fariseos de todos los tiempos. O sea, que puede distorsionar por completo todo su significado. Lo que en los evangelios se llama el verbo de Dios, es la verdad acerca de lo que precisa uno hacer para alcanzar un nivel superior del bien, o sea, lo que es necesario hacer para la evolución interior. Pues toda evolución interior es el esfuerzo por lograr un bien superior a través del conocimiento.
Así deviene más claro el problema de la relación de la verdad al bien. El hombre no puede alcanzar un nuevo nivel del bien directamente. Solo puede hacerse esto por medio de una instrucción acerca de cómo alcanzarlo, y esta instrucción debe tomar la forma de la verdad acerca de este nivel superior del bien. Es decir, tiene que venir, ante todo, en la forma de conocimiento que el hombre tiene que aprender a aplicar en su vida. El conocimiento acerca del bien superior tiene primero que venir como una enseñanza. Cuando cumple su objetivo, cuando a través del conocimiento de la verdad, acerca de cómo lograr un nivel más elevado del bien, el hombre llega a este nuevo bien y trata de vivirlo mediante su propio esfuerzo interior, la verdad o conocimiento que vino primero queda reemplazada por el bien mismo. Y desde entonces, esta verdad o conocimiento, que lo condujo a este nuevo estado, a esta nueva condición, queda relegado a segundo lugar porque ha cumplido con su misión de guía para que el hombre logre un nivel superior en sí mismo. Así, lo que fue primero deviene segundo, a fin de que lo segundo sea ahora lo primero. Ocurre una reversión. En primer término, la verdad toma el lugar del bien y luego es el de aquella. En realidad, los 6 días de trabajo en el Génesis del hombre y el 7º día de descanso representan 6 etapas a las que sigue el logro del bien mismo que se llama sábado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se dicen muchas cosas acerca de la reversión de este orden, acerca de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y lo extraordinario es que esto no se haya aún comprendido de una manera más general en cuanto a la psicología subyacente en cualquiera de las verdaderas enseñanzas acerca del hombre y de su evolución interior. Las personas, sin embargo, se aferran a la verdad como si fuese una finalidad en sí misma, y así comienzan a sentir todas las diferencias de doctrina, ya sean religiosas o políticas. En el Antiguo Testamento, nos encontramos con aquella extraña historia en la que Jacob imitó a Esaú y tomó su lugar. Esto es solo para citar un ejemplo de la verdad que reemplaza al bien. Jacob imitó a Esaú poniéndose piel de cabra en manos y cuello porque a su hermano se le representaba como un ser cubierto de pelo. Y fue hasta donde su padre, Isaac, que estaba muy ciego, llevando su ofrenda de un cabrito y le dijo: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. E Isaac le dio la bendición que le tocaba a su hijo mayor, Esaú. El bien viene primero, pues a Dios mismo se le define y se le puede siempre definir únicamente como bien. De suerte que es el primogénito. Pero a fin de poder llegar al bien es necesario que primero haya verdad. Así es que Jacob toma el lugar de Esaú. Nuevamente tenemos aquella curiosa historia de Fares y Zara, los hijos mellizos de Judá. Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Génesis 38, versículos del 28 al 30. ¿Por qué había de registrarse todo esto a menos que tuviera un significado más profundo que el aparente? De nuevo, tenemos la historia tan extraña de Manases, el primogénito, y de Efraín, el segundón, los hijos mellizos de José que fueron llevados a Jacob para ser benditos. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manases a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito.
pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Génesis 48, versículos 13, 14, 18 y 19. Aquí tenemos un cruce o reversión de las manos. Si uno se da cuenta de que en cualquier forma de desarrollo interior la verdad tiene que venir primero y que el resultado es el bien y que entonces este viene antes y la verdad después, se puede captar uno de los significados que tiene este cruce de manos. Todas estas alegorías se refieren a la situación psicológica del hombre que ahora habita la tierra, con relación a sus posibilidades de evolución. En la actualidad, el hombre no puede recibir la enseñanza del bien directamente, pero todavía es capaz de recibir la enseñanza del bien a través del conocimiento de la verdad. Segunda parte. ¿Ha obrado alguna vez la humanidad basándose en el bien? La antigua alegoría del Génesis, donde se dice que era entonces la tierra de una lengua y de unas mismas palabras, es cosa que ya hemos estudiado. Se refiere a una época en la que el hombre obraba por el bien, porque únicamente el bien puede proporcionar una lengua o un acuerdo común. Hubo un tiempo en la tierra en el que los hombres no obraban en base a teorías acerca del bien y del mal, en base a diferentes ideas acerca de la verdad, a distintas doctrinas, a diferentes aspectos del conocimiento. Obraban, ante todo, por el reconocimiento interior de lo que es bueno. Esto enlazaba a todos, pues el bien es el único poder capaz de unir. Toda armonía proviene del bien. En tanto el bien era lo primero, todo lo demás carecía de importancia. El hombre podía tener esta o aquella opinión, la que mejor le acomodase, pero colocaba a Dios primero y por sobre todas las cosas. Así estaba siempre de acuerdo con todos aquellos que también colocaban primero el bien en sus asuntos. La descripción de la humanidad, que en un tiempo era de una sola lengua, significa que hubo una etapa en el hombre durante la cual el bien ocupaba el primer lugar, y así todos hablaban la misma lengua. Siguió a este tiempo uno de degeneración representado por la construcción de la Torre de Babel, destinada a llegar al cielo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículos del 1 al 4. Luego sigue una alegoría descriptiva de cómo empezaron a confundirse, y esto se representa por medio de la diversidad de lenguas y la forma como fueron esparcidos. El primer versículo. Era entonces toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras, significa que hubo un tiempo en que la humanidad mantenía cierto grado de unidad en la tierra. El segundo versículo. Y aconteció que como salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y asentaron allí, significa que empezaron a alejarse de esta condición de unidad. Salieron de oriente, o sea que se alejaron de la fuente de aquella condición de unidad y a la vez descendieron en el nivel de su ser. Hallaron una llanura y asentaron allí. Comenzaron a inventar ciertas nociones, ya que habían perdido todo contacto con la fuente original. Vamos, hagamos ladrillo. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Como ya lo hemos estudiado, la piedra representa la verdad. Ya no tenían la verdad, sirvió el ladrillo en lugar de piedra, o sea, algo hecho por el hombre, no por el verbo de Dios. Tenían ladrillos en lugar de piedra.
habiendo perdido la piedra, o sea las verdades originalmente enseñadas, se propusieron coser los ladrillos ellos mismos y construir por sus propias manos. Tenían asfalto en lugar de mezcla, o sea algo malo en lugar de algo bueno. Se proponían erigir una torre que llegase hasta el cielo, o sea, elevarse por sí mismos hasta el nivel de Dios. Todo cuanto se hace, se basa en el amor propio, que siempre quiere elevarse, pues el amor propio solamente busca el modo de poseer poder y ejercitarlo sobre todas las cosas. Quiere exaltarse a sí mismo, y de esto proviene la imagen de una torre en la parábola. Todo esto y cuanto sigue, significa que el hombre comenzó a pensar que él mismo era la fuente del bien, y no Dios. Cometió el delito espiritual conocido con el nombre de robo, que es a lo que se refiere el octavo mandamiento, el de no robar. El hombre se atribuyó a sí mismo aquello de lo cual él no era la causa. Y este robo psicológico ha continuado hasta hoy día, en que ha alcanzado un notable crecimiento, tanto que las personas tácitamente se atribuyen a sí mismas todo, aun la vida. Y como resultado de este robo original, la humanidad ya no tiene un habla común. Ocurrió la confusión de lenguas. Ya no había una lengua común, es decir, que el hombre dejó de entender y de comprender a su prójimo, pues ya no tenía ningún punto de común comprensión con él, un punto como puede proporcionarlo únicamente la percepción del bien. Babel reemplazó la unidad. Tal es el actual estado de cosas en el mundo. El hombre se le atribuye todo a sí mismo, y ya ha perdido el sentido de cualquier otra idea del universo, o del significado de la humanidad en la tierra. Se atribuye mente, pensamiento, ser consciente, sentimiento, volición, vida, y, de hecho, virtualmente todo. Se le atribuye todo a sí mismo, aun cuando es y siempre será incapaz de explicar cualquiera de estas cosas. Y la única explicación que hoy tiene del universo es que ocurrió por casualidad y que no tiene ningún sentido. 2. El milagro en el estanque de Bethesda. Este milagro se relata únicamente en el Evangelio de Juan. El lenguaje de este Evangelio posee un carácter emocional. Es un Evangelio sumamente extraño. Es un error el suponer que podemos entenderlo con leerlo una o dos veces. Nadie sabe, a ciencia cierta, quién es su autor, ni cuándo fue escrito. El retrato de Jesucristo que ofrece este Evangelio es muy diferente del que dan los tres anteriores, los denominados sinópticos. A estos se les llama sinópticos no porque fueran escritos por testigos presenciales, ya que Lucas y Marcos jamás vieron a Cristo, sino porque, en cierto y vago modo, las narraciones históricas ven los hechos ojo a ojo. Pero al llegar al Evangelio de Juan, se hace obvio que, su autor, no hizo el menor esfuerzo por relatar el ministerio de Cristo en la tierra, como si fuese una narración histórica progresiva. ¿Quién fue este Juan cuyo nombre se ha unido a este Evangelio? ¿Cuándo se publicó? Nadie puede dar una respuesta cierta a estas preguntas. ¿Fue verdaderamente el autor de este Evangelio aquel discípulo Juan que apoyó su cabeza en el regazo de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba? Nuevamente nos hallamos con que es imposible dar una respuesta. Todo el lenguaje de este Evangelio es extraño, y en cierto sentido, la figura de Jesucristo aparece bajo una extraña luz. También son extraños los contados milagros que en él se relatan, comenzando por la transformación del agua en vino, que no figura en ninguno de los otros evangelios. En el de Juan, los milagros se relatan con curiosa minuciosidad en el detalle. Entre otras cosas, se caracteriza por el uso del lenguaje numérico, o la numerología. Comencemos tomando la larga exposición del milagro realizado por Jesús en el estanque de Bethesda. Este milagro, se cita en el Evangelio por Juan, es el tercero que refiere. Le precede el de la transformación del agua en vino y la curación del hijo de un noble de Capernaum. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, versículos del 1 al 18. Este milagro está dividido en 2 partes. La primera trata acerca del milagro propiamente, y la segunda acerca de la reacción de los judíos ante el milagro. Pero la primera parte nuevamente está dividida en 2. Jesús dice al hombre: ¿Quieres ser sano? Luego le dice: Levántate, toma tu lecho, y anda. Ahora, estudiemos las diversas cosas dichas antes que el milagro ocurriera, pues podemos tener la seguridad de que, con relación al antiguo lenguaje de las parábolas, todo cuanto se dice en este episodio, tiene un significado particular. Hay una multitud que yace enferma en cierto lugar que se llama la Puerta del Ganado y tiene 5 portales. En estos 5 portales hay una multitud de ciegos, cojos, secos, etc., que representan estados psicológicos. Ahora bien, en los milagros que registra el Evangelio de Juan, el número 5 aparece, nuevamente, en conexión a la mujer de Samaria, aquella que tuvo 5 maridos y a quien Cristo habló al lado del pozo de agua. Le dijo que había tenido 5 maridos y que el actual no era el verdadero. Luego le habló del agua viva, o sea de la verdad viviente que, según dijo Cristo, si alguien bebiera de ella jamás volvería a sufrir sed. Y ella le dijo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Juan 4, 15. Cuando recibimos una enseñanza que no está destinada al mundo exterior, o sea, una enseñanza que no es de los 5 sentidos y que nos subyuga al mundo exterior, al mundo sensorial, es sumamente difícil de admitirse. Y aun si la aceptamos, continuamos viviendo muy allegados a los sentidos, los que no podemos evitar de tomar por la realidad. Por ejemplo, los sentidos nos dan tiempo y espacio, pensamos en términos de tiempo y de espacio, y no podemos ir más allá de este pensamiento sensorio. Nuestro intelecto más profundo yace mucho más allá de todo tiempo y espacio. Pero,
Por así decirlo, nuestro entendimiento ordinario está formado en términos de tiempo y en términos de espacio, y no sabemos cómo pensar de una nueva manera, no sabemos cómo hacerlo fuera de las categorías sensorias. Aun cuando admitimos la idea de la eternidad, en la que no hay ni tiempo ni espacio, no podemos captar su significado eterno, porque no nos es posible pensar en términos de una realidad sin tiempo y espacio. Estamos tan allegados a los 5 portales de los sentidos, que, a pesar de conocer una nueva enseñanza y aún de ver su verdad, no podemos alejarnos del poder del mundo exterior, y de la realidad que acerca de él nos proporcionan los sentidos. Aquí, entonces, se encuentran la multitud de los que han entrado en la puerta de las ovejas, y que permanece cerca de las puertas de los 5 sentidos. Y son lisiados, ni están en uno ni en el otro mundo. Se hallan enfermos, ciegos, cojos, secos, pues, psicológicamente, no pueden moverse en un sentido u otro. Sin embargo, sus ojos están fijos en las milagrosas aguas del estanque que, a veces, un ángel revolvía dándole vida, y que, uno por uno, iban quedando sanos según el poder que tuviesen para entrar en él cuando descendía el ángel. El estanque, o sea las aguas, significa siempre en las parábolas la verdad del Verbo. Toda esta multitud reunida en torno a la verdad del Verbo de Dios, no puede entrar debidamente al estanque. Se hallan todos demasiado cerca, demasiado allegados a las realidades de la vida, a las apariencias visibles de las cosas, o sea, que están muy próximos al pensamiento que se fundamenta en los sentidos. Nosotros somos como esta multitud que figura en el milagro, y que yace cerca de los 5 portales a la espera de algo que convierta su creencia en un significado vivo. Aquí están todos los que han aceptado la verdad de un orden superior que exige una nueva manera de pensar. Han aceptado el Verbo, la verdad acerca de la evolución interior y del renacimiento, pero no lo pueden realizar. Yacen cerca de la verdad natural y, sin embargo, miran hacia la verdad espiritual y se encuentran, por así decirlo, entre 2 órdenes de verdad, la de los sentidos y la del Verbo de Dios. De modo, pues, que el hombre aparece representado en este milagro como un enfermo en cama. Psicológicamente, el hombre está acostado en sus creencias y en sus opiniones. Se halla acostado en la verdad que ha recibido, pero no puede andar en ella, o sea, que no puede vivirla ni hacerla. De modo que Cristo le dice, toma tu lecho, y anda. Cristo representa acá el poder que es dable otorgarse al hombre para que ande, viva y haga lo que conoce como verdad. Jesús ocupa el lugar del ángel que revuelve las aguas de la verdad, convirtiéndolas en verdad viviente. En los milagros, Jesús siempre representa el poder del bien que obra sobre la verdad dándole vida. El hombre puede darle vida a la verdad solamente cuando percibe su bien. Si percibe el bien de la verdad que le ha sido enseñada, actuará espontáneamente movido por su propio arbitrio. En su intimidad, el hombre es tanto su verdad como su voluntad. Como verdad, el hombre obra con lentitud desde la verdad misma. Pero si percibe el bien de esta verdad, obrará instantáneamente de lo que percibe como bien. Pero será renuente para obrar en base a lo que ve únicamente como verdad. La integridad del hombre es su verdad y su voluntad, que pasa al bien de la verdad. Esta es la razón por la cual el hombre del milagro del estanque de Betesda le dice a Jesús cuando éste le pregunta si quiere ser sano, íntegro o quedar integrado. Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes que me ha descendido. En esta forma describe su enfermedad, aquella que lo hace un enfermo psicológico, lo que le tiene ciego, cojo. Siempre está atrasado, es demasiado lento. Siempre llega en segundo lugar, nunca llega primero. El hombre que solamente obra partiendo de la verdad actúa de lo que es segundo en él, no de lo que es lo primero. Si obra de su voluntad, actúa desde lo que en él es primero.
Y Jesús, en el milagro, le da el poder de obrar de su voluntad. O sea que le da el poder de levantar el lecho de la verdad en que está acostado, y andar, y obrar y vivir en ella. Jesús le separa del mundo, le separa del poder de los sentidos, y le hace ver en forma viviente la verdad que le fue enseñada. De este modo, el hombre queda curado, queda sano de su enfermedad psicológica. Y esta enfermedad psicológica es la verdad superior paralizada por la verdad inferior. Todo esto fue hecho en un sábado, o sea, en un día que en el lenguaje de las parábolas significa una jornada completa de separación del mundo y de sus preocupaciones. Tercera parte. En los evangelios, las palabras Cristo y Jesús tienen significados diferentes. Pero podemos estar seguros de que cada palabra que se usa en los evangelios tiene un significado especial, relativo al antiguo lenguaje de las parábolas. Jesús tiene un significado y Cristo posee uno distinto. El nombre Jesucristo se usa solo 2 veces, y en cada caso únicamente en el Evangelio por Juan. Todas las demás veces se utiliza la palabra Jesús, o la palabra Cristo. Ahora bien, Cristo se refiere al aspecto de la verdad del Verbo de Dios, o sea, la verdad que puede guiar al hombre a su propia evolución interior. Y el vocablo Jesús siempre se refiere al bien de la verdad. El bien y la verdad están unidos en el término Jesucristo, conforme a las palabras de Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 17. El Evangelio de Juan está escrito desde el bien, o sea, la unión o la boda del bien con la verdad. Por este motivo, al comienzo mismo del Evangelio de Juan, se establece el contraste de la gracia y la verdad de Jesucristo con la verdad, la ley de Moisés, representada por Juan Bautista. Casi inmediatamente después, se citan las bodas de Cana de Galilea con el milagro de la transformación del agua en vino. En la parábola acerca del hombre milagrosamente sanado en el estanque de Betesda, se dice que Jesús le habló. Significa esto que el bien del conocimiento que el hombre ya poseía le habló interiormente. Toda enseñanza que corresponde al nivel superior del hombre tiene que ser iniciada con el aspecto de la verdad antes que pueda comprenderse su bien. Aquí, Jesús actúa como el bien de la enseñanza acerca de la evolución propia, algo que el hombre enfermo conocía porque no estaba totalmente entregado a la vida exterior, sino que se había retraído de su poder, de suerte que se encontraba tras los 5 portales de los sentidos y mirando adelante las milagrosas aguas que podían sanarle. Jesús da a este hombre la voluntad de obrar conforme a lo que ya conoce como verdad, haciéndole ver el bien de ello. Y como toda verdad, para que sea tal, debe encaminar a su propio bien, y como esto ocurre por etapas, paso a paso hasta que la comprensión de la verdad conduce al bien final de sí misma. Se dice que Jesús, representando la comprensión del bien final de la verdad, también cura o sana al final o en el 7º día. Representando el bien de la enseñanza de Cristo, Jesús sana en el sábado. Los judíos aparecen objetando este hecho, y se les presenta en esta actitud por muchas razones, una de las cuales es que se trata de gente que se sujeta únicamente a la verdad, sin importarle el bien a que puede conducirle. Pero este pasaje no se refiere a los judíos como a un pueblo que se aferra literalmente a las leyes mosaicas. Significa que se trata de personas que no pueden ir más allá del conocimiento en sí mismo, y que discuten y argumentan apoyándose únicamente en la verdad, en las doctrinas y en las teorías, y el bien por sí mismo no les interesa para nada. El bien que produce el conocimiento, el bien de la verdad, es un estado o condición sumamente difícil de alcanzar. Pero una vez que el hombre lo obtiene, comienza a obrar desde la etapa final de la verdad, que es la primera etapa del bien. En esta etapa, el significado y el sentido inferior y la conexión de todo lo que paso a paso se le ha enseñado, se convierte en una realización.
Entonces es cuando la verdad queda transformada en el bien de sí misma. Aquí el hombre ya deja de pensar en las etapas de la verdad que le condujeron a este nivel superior del bien. Es esto una clara percepción interna de todo cuanto es el bien de lo que ha aprendido. Ahora actuará instantáneamente a través del sentimiento del bien. No tendrá que consultar ni recordar la verdad. Si la verdad, si el conocimiento no conduce a la bondad o al uso de él, que es su socio genuino, ¿para qué estudiar cualquier verdad, cualesquier conocimientos? El saber es algo interminable a menos que conduzca a su propia meta, que es el bien. Esta es la culminación de la verdad. De tal manera, pues, que Jesús como bien, se localiza en la culminación de la verdad, se encuentra ahí donde la verdad pasa a la percepción de su propio bien, y encuentra su verdadera unión. Aquí, como tal, siempre realiza los milagros que transforman la verdad en bien, de modo que sana a los enfermos, a los cojos, a los secos, a los ciegos, o sea, a quienes se apoyan únicamente en la verdad y no pueden siquiera comenzar a ver que toda doctrina, toda verdad, todo conocimiento tiene que conducir al bien, si va a tener algún significado. Seguir el camino del conocimiento por el conocimiento mismo es sencillamente no comprender el significado de la vida y de sí mismo, y tampoco el del universo. Pues si se le entiende psicológicamente, el universo es tanto el bien como la verdad de las cosas. Cuando el hombre obra del bien de cualquier cosa que conozca, lo hará directamente de su propia voluntad, de lo que lo íntimo quiere, porque todos queremos el bien pero pensamos la verdad. En el milagro del estanque de Betesda, el hombre, que únicamente sentía la verdad de una enseñanza más allá de la vida de este mundo, no podía conseguir que su voluntad o su sentido del bien obrasen primero. Yacía demasiado cerca de lo sensorio, demasiado cerca del significado literal del verbo de Dios. Pero miraba hacia el sentido de lo milagroso, veía el estanque cuyas aguas las removía un ángel, mas no podía decirlo. Yacía acostado en la verdad, pero no podía andar erguido en ella. El hombre observó el bien de todo cuando solo conocía como verdad. Después, su voluntad y su deseo pasaron a todo cuanto sabía y así comenzó a vivir su verdad como el bien. La verdad viene primero, porque así tiene que ser. El hombre tiene que aprender primero la verdad. Pero el bien de la verdad es antes que esta misma, pues toda verdad únicamente puede venir del bien. De suerte que la verdad es en realidad después de su propio bien. Pero en el tiempo y el espacio el hombre tiene que aprender todas las cosas al revés. Tenemos que aprender la verdad antes de poder percibir y alcanzar su bien. El hombre que yacía en la verdad al borde del estanque de Betesda, había colocado la verdad primero y seguía haciéndolo, de modo que siempre estaba en segundo lugar, siempre estaba atrasado. Y se hallaba en segundo lugar porque había puesto la verdad primero. Jesús, como la realización del bien de la verdad, le curó. Entonces el hombre puso el bien primero y la verdad segundo, y fue sanado. Este milagro trata acerca de la profunda cuestión de los primeros, los postreros y su reversión. Y esta reversión hace que el bien sea lo primero y la verdad lo segundo. Entonces el hombre queda íntegramente sano, por cuanto la integridad de la verdad estriba en darse plena cuenta de su propio bien. Más que cualquier otra cosa, este milagro significa que por mucho que el hombre conozca la verdad, por mucho que sepa, no puede obrar de ella con su voluntad, a menos que vea su bien. Y esta es la única etapa de la verdad que se llama el sábado en la que el bien llega primero. De modo que el hombre peca al permanecer en la verdad únicamente, tomando la verdad como lo primero. Yerra su meta al tomar la verdad como si fuese una finalidad en sí misma. Coloca la verdad antes, pero no la coloca como un mero medio para llegar al bien. De esta suerte, Jesús le dice, no peques más. En el griego, esto significa, no yerres más el blanco. Traducido del griego, pecar quiere decir errar el blanco.
Y en esta parábola un milagro, errar el blanco y pecar se refiere al hecho de poner la verdad primero, y no advertir que se trata tan solo de un medio para llegar a un objetivo, para dar en un blanco, el cual es el bien de la verdad, y la práctica de la verdad partiendo del bien hacia el que ella conduce al hombre, y no partiendo de la verdad misma como mera verdad, como una mera doctrina o ritual. El hombre que obra únicamente desde la verdad, desde la doctrina, desde el ritual, es un hombre que peca. O sea que es un hombre que pasa por alto la idea misma de toda enseñanza acerca de la evolución interior, acerca del renacimiento, acerca de la regeneración. Pasa por alto el objetivo mismo de los evangelios. Consideremos durante un momento a todos aquellos que, en la historia, han actuado desde la verdad, pero sin su bien. Consideremos la historia religiosa y todos sus horrores, sus odios. Y luego pensemos que el verdadero sentido del pecado es errar el blanco. Jesús sanó al hombre enfermo en el estanque de Betesda, que significa la casa de la misericordia. Cuando en el hombre viene primero el bien, actúa desde la misericordia y de la gracia. Entonces sana íntegramente, queda integrado. Y una vez integrado ya no puede errar el blanco. Cuando Jesús se aleja de él, tras haberle sanado, le dice: «He aquí, has sido sanado. No peques más». 3. El buen samaritano. Puede, hasta cierto punto, aducirse que cuando hace frío y echamos otro trozo de leña al fuego, estamos pidiendo el bien. No esperamos ninguna recompensa fuera del bien mismo de la acción. Pero nada hay más difícil de entender que el significado de obrar desde el bien, en el sentido en que lo presentan los evangelios, aun cuando su significado es tan práctico y tan libre de sentimentalerías como el acto de echar un trozo más de leña al fuego. Fácil es decir el significado de obrar desde la verdad. Pero, en sí misma, la verdad es sin misericordia. Y aquellos que únicamente actúan desde la verdad son capaces de causarle los peores daños al prójimo. Echemos un vistazo a la parábola del buen samaritano, que es la que quizá mayor efecto haya tenido sobre la humanidad. Lo que es más, ninguna otra parábola ha llegado, como esta, a convertirse en propiedad común. Es la más conocida de todas. Se la puede entender tal cual está expuesta. La parábola del buen samaritano se refiere a obrar desde el bien y no desde la verdad. Un judío yace herido por ladrones en el peligroso camino de Jerusalén a Jericó. Pasa un sacerdote judío y pasa un levita, y ninguno de ellos le ayuda. Luego pasa un samaritano, y aun cuando judíos y samaritanos nada tienen que ver los unos con los otros, en el sentido de la verdad, el samaritano se detiene, alivia las heridas del judío. Se da esta parábola presentando a un abogado que, buscando tentar a Cristo, le pregunta qué es lo que debe hacer a fin de heredar la vida eterna. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel, respondiendo, dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo: «Bien has respondido, haz esto, y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Respondiendo Jesús, dijo: «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino.
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. Lucas 10, versículos del 25 al 37. Obrar por compasión, obrar movido de misericordia, es hacerlo desde el bien mismo y no por una idea de recompensa. Por sí misma la verdad, nada tiene que ver con la compasión, con la misericordia. En el nombre de la verdad se han cometido los actos más sin misericordia y los más atroces. Por cuanto la verdad separada del bien no tiene nada de real en sí. No tiene nada que la contrarreste, nada que la une y le dé un verdadero ser. 4. Los obreros de la viña. En más de una oportunidad Cristo utiliza la frase: mas muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. En una parte estas palabras se usan tras haber, los discípulos, expresado la idea de que el reino de los cielos es terrenal, conforme a las apariencias de las cosas con que están familiarizados en este mundo. Cristo ha estado explicando cuán difícil es que un rico entre al reino. Cristo habla de ser rico, y establece un contraste con los niños que aún son inocentes, porque todavía no han adquirido ninguna de aquellas falsas nociones acerca de sí mismos. Los discípulos han tomado sus palabras de modo literal. Pedro exclama: He aquí, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Esa es justamente la pregunta que hacen todos los que no comprenden nada. ¿Qué, pues, tendremos? Lo exigen como si ya tuviesen algo, como si ya fuesen efectivamente ricos. Cristo les contesta de acuerdo a su nivel de comprensión. Les promete que se sentarán en tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Lo dice irónicamente, pero la ironía queda velada en vista de lo que va a decir a continuación. Y responde: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. Luego, y como si lo hubiese ponderado un poco más, agrega: pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Mateo 19, 30. E inmediatamente empieza a contradecirlo todo, debido a que los discípulos están faltos de comprensión acerca de lo que es el reino y de lo que el hombre tiene que ser para poder entrar en él. En una parábola, les muestra cómo todas las ideas terrenales acerca de ser primero, acerca de las recompensas y de lo que llamamos justicia y precedencia, sencillamente no existen en aquel nivel de comprensión que es el reino. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete. Pero quiero dar este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Esta parábola es la verdadera respuesta a la interpretación de Pedro. ¿Qué, pues, tendremos? Cristo les dice que el reino de los cielos no es como ellos lo imaginan y que es imposible pensar acerca de lo que se tendrá con relación al cielo. No es algo que pueda pensarse en términos de recompensa según lo entiende el hombre. Pensar en el reino de los cielos como si fuese un lugar donde se le dará a los hombres un trono, y poder y autoridad sobre los demás. Considerar que puede ser una recompensa por lo que hayan dejado en su vida, es sencillamente creer en base a ideas que nada tienen que ver con el reino. El reino de los cielos es muy distinto a cualquier cosa de la tierra, muy diferente a cualquier cosa que se pueda pensar. Se necesita un nuevo entendimiento, otra comprensión. Y esta es una comprensión que el hombre que vive en un nivel terrenal, sencillamente, no posee. De modo que Cristo con frecuencia empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a, e introduce una idea nueva en cada parábola, una idea que nadie en la tierra poseería naturalmente ni podría obtenerla de sí mismo. Pues al pasar del nivel de comprensión que técnicamente se llama tierra en los evangelios, aquel que se denomina cielo, también tiene que cambiar necesariamente la base de todos los pensamientos del hombre. Pero nadie puede cambiar sus pensamientos si no dispone de nuevas ideas, pues el hombre siempre piensa en base a sus ideas. Y nadie puede discurrir de una manera nueva, en base a ideas viejas. No puede haber un cambio de mente, no arrepentimiento, si los conceptos del hombre quedan al nivel de la tierra donde toda idea tiene por base una apariencia, o la manera como se ven las cosas. A fin de poder entender algo acerca del reino, el hombre tiene que dejar atrás sus ideas naturales, tiene que trascenderlas. Pues, si bien con estas le es posible el entendimiento del mundo y sus reinos, no puede entender el nivel superior que es el reino de los cielos. No puede ni siquiera comenzar a comprender la cosa más chica acerca de él, pues un nivel inferior no puede comprender a uno superior. ¿Cuál es la idea central de esta difícil parábola de los obreros en la viña? El punto que es por completo nuevo y extraño, y que no corresponde a ninguna de nuestras ideas naturales. Lo que más directamente hiere nuestro nivel de comprensión es la injusticia que ella contiene. Según nuestra comprensión corriente, aquellos que más trabajaron son quienes más paga deberían haber recibido. No cabe duda que algunos de los discípulos pensaron de esta manera, y creían haber sido llamados los primeros a trabajar en la viña, que representa la enseñanza de Cristo en la tierra. La enseñanza había sido dada en primer término a los judíos y los discípulos. Y era solamente natural que estos últimos esperasen la mayor recompensa. La idea es natural. Pero a fin de comprender el significado psicológico de esta parábola, es necesario captar la idea central, pues toda parábola contiene algo que no es natural, una idea que hasta puede contradecir cualquier idea natural que nosotros tengamos. Fácil es entender el parecer que los discípulos tenían sobre el reino.
Era una idea natural, una idea derivada de la misma, y esto lo sabía Cristo y les contestó en términos correspondientes al decirles que se sentarían en tronos y juzgarían al prójimo. Pero esta parábola no puede relacionarse con ninguna idea natural. Lo más poderoso que podemos tener son nuestras ideas de justicia e injusticia. Son ellas las que más nos agitan. Y el punto de vista humano lo retrata la forma como los obreros contratados primero esperaban recibir una mayor paga y murmuraban contra el padre de familia, comentando: estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que llevamos la carga y el calor del día. Y la contestación es: amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por 1 denario? Y no puede caber duda alguna que ellos hubiesen dicho: sí, pero es que no sabíamos lo que iba a suceder. Esto es una injusticia. ¿Cuál es la clave de esta parábola? Se encuentra en el pasaje precedente y en la parábola misma. Yace en la definición que se da del padre de familia cuya viña fueron llamados los obreros, poco a poco. ¿Quién es el padre de familia que está frente a todo? Es el bien. Se le define cuando dice: yo soy bueno. El padre de familia aparece diciendo: ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Toda la parábola se refiere a la idea de obrar en base al bien y no por deseo de recompensa. Porque si el hombre obra del bien mismo dejará de buscar recompensa, pues no actuará por amor propio y por la idea de mérito. Obrar por el bien iguala a todos los que así lo hacen. Obrar debido a la comprensión del bien de lo que uno hace, no puede producir ningún sentimiento de rivalidad o envidia. Ni puede crear sentimiento alguno en el sentido de que se debe esperar una recompensa, porque cualquier acción hecha por el bien mismo, es su propia recompensa. Y obrar por la comprensión del bien de lo que uno hace, nada tiene que ver con la duración del servicio ni el periodo de tiempo, pues el bien está por encima del tiempo. Pues a Dios se le dice llamándole el bien, y Dios está fuera de todo tiempo. La fuente del bien está fuera del tiempo, está en la eternidad. La parábola trata acerca de los valores eternos. No trata acerca del tiempo. Nada tiene que ver con nuestras ideas naturales, las cuales son derivadas del tiempo y de la eternidad. Un poco más adelante hay un pasaje en el que un hombre rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la respuesta es: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno. Es, a saber, Dios. Solamente Dios es bueno. Ningún hombre es bueno. Toda la bondad, todo lo que es bueno, la bondad de cualquier cosa, cualquiera que sea, viene de Dios. El hombre rico es rico, porque cree que ha cumplido con todos los mandamientos. Se siente lleno de méritos. Se considera justificado y por lo tanto es rico, pues ha obrado en base a la verdad al observar todos los mandamientos. Sin embargo, no se siente muy seguro, pues empieza a preguntar acerca del bien y cómo obrar del bien. ¿Qué cosa buena haré? En uno de los relatos se dice que Jesús lo miró y lo amó. La verdad viene primero y el bien después. Luego se invierte el orden y el bien queda primero y la verdad después, cuando el hombre obra por el bien. Y al hombre rico se le dice que vaya y venda todo cuanto tiene y que siga a Jesús. A fin de poder obrar por el bien en lugar de por la verdad, el hombre tiene que vender todo sentimiento de mérito, de la valorización de sí mismo, toda opinión de la propia bondad, todo sentido de que él es el primero. Pues si piensa que es bueno, actuará de sí y por sí mismo, obrará por amor propio, y por eso se manifiesta que solo Dios es bueno. En Lucas se dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Lucas 18:19. Todo bien proviene de Dios y no del hombre.
Si el hombre piensa que ya es bueno, comenzará inevitablemente a buscar alguna recompensa por todo cuanto hace, pues se adjudicará todo el bien en sí mismo. No ve que el bien es una fuerza que sobrepasa todas las cosas. Considerará y sentirá que él ha obrado bien, tanto más si hubiera dado algo para cumplir con una buena acción. Será como Pedro, quien dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Y al pensar en la parábola de los obreros y todo lo que viene después, se hace claro que los discípulos no comprendieron su significado, pues unos cuantos versículos más adelante se indignan porque la madre de los hijos de Zebedeo llega hasta Jesús y le pregunta si sus hijos podrán sentarse a la diestra el uno y a la izquierda el otro, en el reino de los cielos. Y es que todavía piensan en términos de recompensa y de poder. Jesús llama a los discípulos y les dice. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, versículos del 25 al 27. Y él ya ha dado una explicación acerca del significado de esto, o sea que si un hombre comienza a obrar por el bien de lo que hace y ama el bien mismo, servirá a éste, se hará a sí mismo un servidor del bien. Y todas las ideas de autoridad, de lugar y posición, todas las ideas de superioridad sobre los demás, toda rivalidad, toda envidia personal, todo celo y todas las ideas humanas de justicia e injusticia, sencillamente, dejarán de existir para él. Pues el bien no es una persona, y obrar por la comprensión del bien de lo que uno hace y disfrutarlo, es actuar más allá de cualquier cosa personal.